Right? Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, Lo hey. decíamos en la introducción, ¿no? ¿Cómo detectar qué hacer para darle progresividad a la superdotación? Creo que así se dice. Antes, en nuestra época, le decíamos superdotados de los niños, de los jóvenes. Y para eso hemos convocado a la licenciada Ananda Rosso. Ananda, ¿cómo te va? Buenas Hola. noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por el espacio. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se detecta? Como para empezar con ese tópico. En realidad, generalmente es la familia la primera que detecta, no porque sepa de la temática, sino porque dice mi hijo, mi hija tiene algo diferente. Algo que sobresale cuando lo comparan con sus compañeros, con sus pares de la misma edad, dice, bueno, mi hijo aprende más rápido. Sí, Digamos, tiene preguntas originales, creativas, que a veces escapa la lógica de escapa de los la lógica, compañeros. te empiezan a hablar a los 4 o 5 años ya preguntas sobre una guerra, sobre la Claro. vida, la muerte. Tienen, Cuando la lógica generalmente en estos tiempos es los claro, es mucho más jueguitos, concreta. sí. Estos chicos tienen mucha facilidad para el pensamiento abstracto, tienen muy buena memoria, creatividad, originalidad, tienen pensamiento analítico, lógico. Estoy hablando en términos generales, siempre puede haber Sí. alguno que escape a la regla porque es una población heterogénea. En mi época era el test, calculo que debe haber otros, Ananda, de coeficiente intelectual, cuando se hablaba de 100 puntos estabas arriba, superdotado, más inteligente, abajo de 100. ¿Ese es el parámetro o hay otros aparte de los que me En estás su momento planteando? se planteó mucho el factor G de la inteligencia, el factor general, y durante muchísimos años estuvo ese como paradigma universal dentro de lo que es las altas capacidades. Ya desde la década de los 80 aproximadamente se habla de un perfil integral que contempla el CI, Ajá. por supuesto que lo contempla, pero también hay otros factores vinculados a la sensibilidad, a la De lo que socialización. me decías reciente, preguntas críticas, preguntas que escapan a la Claro, lógica pues de es un su... perfil que no solo abarca el aspecto intelectual, porque en realidad las altas capacidades son una neurodivergencia, es decir, un cableado diferente, Ujú. diferente a nivel cualitativo del sistema nervioso. Entonces, abarca toda la singularidad de la persona, no solo lo intelectual. Se considera el CI, sí, pero también otros factores que hacen a una valoración integral. Cuando uno valora a una persona para ver si tiene o no altas capacidades, se basa en el CI, pero también en creatividad, Sí. socialización. Las hipersensibilidades puntualmente, y si bien se manifiestan mucho en las personas con altas capacidades, estamos hablando de una prevalencia quizás de un 85-90%, no son un indicador de altas capacidades. Puede haber personas que tengan una hipersensibilidad, pero no tengan altas No, no capacidades. es un factor No es determinante. un factor determinante. Sí se presenta mucho en altas capacidades y otras neurodivergencias, como por Sí. ejemplo TEA, TDAH. Ujú. Entonces, bueno, hay que quizás diferenciar qué sí o sí es propio de las altas capacidades y qué sí puede estar presente con una mayor prevalencia, pero no es determinante. Te presento esta hipótesis. Los tiempos de hoy, donde hace que el padre y la madre tengan que salir a trabajar y muchas veces no prestan atención a eso o lo miran muy superfluamente, etcétera. ¿Cuál sería el consejo, la sugerencia de aquellos padres para posiblemente detectar esa cuestión? En realidad, Aparte de las preguntas, digo, pero en los tiempos modernos por ahí, la madre sí, generalmente se quedaba... pasa muchas veces que llegan a consulta y dicen, ¿sabes que me enteré que mi hijo habla chino, por ejemplo? Y yo no sabía. Chino mandarín, sí, Chino, ruso. Bueno, claro. y en realidad porque los niños tienen hoy mucho acceso a la información y bueno, los padres a veces no se enteran o no están prestando esta atención, ven que los niños están en la computadora y no mucho más. Pero bueno, hay que prestar atención a este tipo de cuestiones. En realidad, el principal rasgo que observan las familias es Ujú. la intensidad. La, Cuando son intensi- intensos en esa materia. la intensidad a nivel intelectual, estas ansias de profundizar en una temática, este Sí. hiperfoco de si quiero saber todo sobre este tema y hasta que ¿Eso no es lo un agoto. parámetro para pararse y prestarle atención para los Sí, padres? sí. No es propio de las altas capacidades, pero en las altas capacidades se presenta con Ujú, mucha mayor prevalencia que en el resto de la población. ujú. Una vez que agotan la temática, saltan a otra temática, pero se convierten en unos pequeños expertos en esto. Después, a nivel emocional, son muy quizás poco tolerantes a la frustración. El umbral de tolerancia es bajo. El umbral de tolerancia es bajo y en general tiene un poco que ver con que tienen facilidad para lograr
Sí. sus objetivos, entonces cuando hay algo que no le sale puntualmente, Se lo cuestiona, se frustra, sí, etcétera. sí, por supuesto que hay distintos perfiles, Claro, pero pero estamos hablando en después general. tienen una mayor reactividad quizás cuando son niños pequeños, tanto en alegría como en tristeza o frustración o enojo. Entonces pueden tener reacciones que a los ojos del resto parecen exageradas. Ujú, pero hay que prestarle atención. Sí, son Sí. todos rasgos que pueden por lo menos plantear la duda. Bien, hablamos de una especie de diagnóstico, cómo detectarlo y cómo los padres podrían abordarlo. A partir de ahí, ¿qué? ¿Se Decí- diferencia? ¿La educación tendría que ser un poco paralela o paralelamente la educación que tienen a otra más profunda? En realidad hay estrategias educativas que se pueden implementar de acuerdo al caso. Tenés desde enriquecimiento curricular Sí. dentro del mismo grado. Porque Un lo que poco más pasa, avanzado. claro, lo que sería. pasa con estos niños muchas veces es que tienen disincronías. A nivel intelectual pueden tener 2, 3, 5, 10 años más, o sea, Sí. parecer pero a nivel afectivo, emocional, son el niño de la misma edad. Ujú. Entonces quizás una aceleración, un paso completo de año, es decir, bueno, pasa de primer, segundo grado a cuarto, quinto grado, porque el contenido que reciben en cuarto, ¿Sería quinto, perjudicial? digamos, el O contenido no sería sería lo acorde, ideal, el contenido, el pero contenido. el contenido áulico Pero en podría ser términos acorde, pero en emocionales, términos no, porque a lo mejor presentan las particularidades claro, propias de un niño de su edad. sí. Entonces, bueno, es un poco el caso a caso, como hay otros niños que podemos Ujú. generar la aceleración correcta porque no tienen esa dificultad. Tenemos lo que es enriquecimiento curricular dentro del mismo grado, después tenemos la aceleración, o sea, pasarlo de año. Ujú. Después también tenemos lo que es trabajo por proyectos o islas temáticas, por ejemplo, decir, bueno, a vos te gusta la astronomía, que es un tema muy recurrente, o los dinosaurios, o bueno, todo lo que tiene que ver con biología en general. Geología, Entonces, bueno, sí. durante esta semana investigás sobre este tema Paralelo a paralelo. su formación curricular de los niños de su edad. Sí, porque en general estos niños terminan antes, o bueno, inclusive a veces no terminan la actividad porque la consideran demasiado fácil. Eh, Claro, de hecho, es muy contraproducente la repitencia de los contenidos. claro. Termina fastidiando. Si se quieren, estos son niños que a veces no terminan la tarea, no completan el cuaderno. Sí. No es que no tengan capacidad para eso, sino que es sobrada la capacidad que tienen y ya les Lo genera ven hastío. aburrido. Claro, les genera hastío. De hecho, Sí. hay muchos niños que que están aburridos también presentan comportamientos disruptivos, desatención. Ujú. Esto se puede confundir con otros diagnósticos como TDAH, por ejemplo, especialmente en los varones que son, bueno, que Ujú. tienen quizás un comportamiento disruptivo más marcado que las niñas. Ananda, te quería preguntar, ¿cómo entra a jugar acá en función de determinadas culturas y parámetros, etcétera? ¿Juega el bullying a esta clase de jóvenes, chicos? Sí, ciertamente las neurodivergencias en general, bueno, Sí. puntualmente estamos hablando aquí de altas capacidades, suelen padecer bullying más que el promedio, que de por sí es Los alto. NER que le llaman. Sí, por distintas diferencias, porque son más introvertidos o porque Sí. a veces son el sabelotodo del curso y eso no suele caer bien en general. Muchas veces ponen en falta al profesor porque ellos detectan que está diciendo algo que no tiene sentido o que no se correlaciona con lo que vieron la semana pasada. Y en su lógica, corregirlo es hacer un bien, si se quiere, es lo digo. Claro. Pero Sí, sí. como hay docentes que lo toman y dicen, qué lindo, qué bueno que tengo un niño con este pensamiento crítico, Pero todos le lo ven rompe, como... también muchas docentes, y que es la próxima pregunta, le rompe la lógica, ¿no? Del común denominador de los Claro, hay mucha gente jóvenes. que no saben qué hacer, lo pueden ayudar a los Sí. otros niños una vez que ya terminaron. ¿Ves la docencia preparada o determinada docencia o un porcentaje de la docencia preparada para determinar esta superdotación? No, por lo menos aquí en Argentina no está, Sí. no está incluido en la curricular, igual que el resto de las neurodivergencias. Tampoco, yo hace poco estuve hablando con el secretario de Educación de aquí de la provincia, planteando Ujú. la necesidad quizás de una respuesta desde el Estado, porque también Para hay una... detectar esas cuestiones. Sí, para detectar y después quizás en Capacitación docencia. Claro, capacitación docente, por lo menos para plantear la duda, decir, bueno, este niño, esta niña puede que... Y Sí, después, en todo caso, que haya un equipo especializado que aborde la temática por fuera, porque también hay una realidad que los docentes están sobrecargados, hoy tienen 40 claro, estudiantes, sí. pero después hay estrategias educativas que se pueden hacer con
poca inversión y poco esfuerzo quizás desde la institución, pero para ese niño, para esa niña es es un avance enorme, digamos, porque hay muchos niños que realmente en primero o segundo grado ya no quieren ir más al colegio, ya somatizan. ¿Y qué pasa si no lo Es una detectan? tortura para el Ananda? niño. Sí, ¿qué pasa si no lo detectan a tiempo? Digo, porque se termina aburriendo con las tareas que le dan. ¿Qué pasa si los padres o los docentes en menor grado no logran detectar eso? ¿Se corre el riesgo de...? Sí, puedes desde generar otro diagnóstico, porque puede haber sintomatología que se pueda confundir con otros diagnósticos, y inclusive de muchos casos de niños que han sido medicados porque tienen altas capacidades y en realidad están aburridos, molesta en el curso. Y Sí, un básicamente, diagnóstico mal le dieron y terminan medicando claro, para bajar la ansiedad, entre sí, otras porque en cosas. realidad lo que pasaba era que molestaban el curso y por eso llegan a consulta a veces. Ujú. Después, generalmente ya a finales de la primaria, inicios de la secundaria, empiezan a desarrollar conductas o estrategias de enmascaramiento o masking, que se le llama, que es ¿Qué? básicamente cubrir todo lo que lo haga diferente. Sí, Modifican vocabulario, tienden a, si tienen un buen rendimiento académico, a bajar el promedio solo para poder encajar. Es muy importante en la adolescencia poder encajar en grupos. claro. Entonces tratan de enmascarar sus pertenencia. diferencias. Sí, Y uno dice, bueno, pero todos hacen lo mismo en algún momento, todos simulan o tratan de... sí. Andana, se nos acaba el tiempo, Sí. muy interesante y seguramente lo vamos a seguir conversando. Dame el principal parámetro que los padres tendrían que detectar para esta característica de superdotación de los niños. Diría 2, aprendizaje, velocidad de aprendizaje por sobre el resto de los padres e intensidad emocional. Excelente. Andana, gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. Nos vamos, hasta la semana que viene. To my life, love, darling. Hey, everybody sing with me. I got to feel it good. Let's go, music. Here we go. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.